Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos en Nueva Alcarria con nosotros a Juan Antonio Pendás, que es el nuevo secretario general de UGT Guadalajara. Fue elegido a finales de febrero, así que bienvenido a Nueva Alcarria y enhorabuena. Muchas gracias y bien hallada. Usted se presentó a un congreso provincial en el que también luchaba por seguir al frente del sindicato, Alejandro Coracho. ¿Cómo vivió esa victoria y, sobre todo, qué le llevó a dar ese paso? Pues en principio yo no tenía intención de presentarme, pero sí que federaciones de UGT, yo llevo en UGT desde el año 94, entonces gente que me conocía, me imagino que también por la labor en el Ayuntamiento de Bioz, contactaron conmigo y me presentaron la idea de poder presentarme, ¿no? No sé, querían hacer un cambio de rumbo en el sindicato y me lo propusieron. Yo en principio, pues bueno, me reuní, vi que había un proyecto de personas muy competentes, muy comprometidas y eso es lo que me llevó a dar el paso. Ahora mismo se puede decir que hay unión dentro del sindicato aquí en Guadalajara o hay que limar alguna aspereza. Pues en principio hay bastante unión. Siempre hay alguna aspereza que limar, pero ahora mismo hay bastante unión y hay una, un ambiente de trabajo muy positivo. ¿Cuál es su relación con el anterior secretario general? Pues no conocía a Alejandro y he coincidido en varias ocasiones y bueno, la puerta está abierta para lo que necesite de mí, sin ningún problema. Nos lo ha comentado, usted viene de la política local, ha sido alcalde de Pios por Podemos y ahora sigue en el ayuntamiento como concejal en la Sí, oposición. sí, efectivamente, ahora Ujú. sigo como concejal de la oposición. ¿Y qué le aporta esta experiencia en un ayuntamiento como Pios, que es un ayuntamiento de tamaño medio, a la hora de liderar el sindicato? Pues yo creo que principalmente lo que es la gestión en este caso, un organismo, digamos, público, de ideología afín, por supuesto. Yo llevo en el sindicato y yo creo que llegué a Podemos, mi labor sindical es anterior. Entonces, tenemos intereses de defensa común de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y después el liderar un grupo de personas con un objetivo común. Oye, pues nada, vamos ahora propiamente dicho a los temas que ocupan a un sindicato como UGT y uno de los principales es la siniestralidad. Guadalajara está a la cabeza de esas tasas de accidentalidad laboral a nivel nacional y hace poco se celebró el Día de la Salud y la Seguridad en el Trabajo. ¿Qué creen? ¿Qué cree que se está fallando? No sé si están fallando las empresas, está fallando la administración que tiene que controlar. Es algo multifactorial, por supuesto. Y siendo la cabeza de las provincias a nivel de España, está claro que fallan muchas cosas, no solo una, ¿no? Por parte de la administración hace falta personal a la inspección, falta técnicos y que ese personal que se cubra tenga una estabilidad, porque viene personal que rápidamente se traslada a otra provincia, concretamente a Madrid, entonces se nota ese atasco de expedientes y esa falta de continuidad. Por otra parte, hace falta más cultura de la prevención. Casi la mitad de los accidentes en el trabajo se producen en empresas de menor de 50 trabajadores. Y las muertes, la mayoría de las muertes se producen en pymes. Allí donde no hay una representación sindical, parece que falta cultura de la prevención. Respecto, yo he analizado los datos de 2024, había una leve mejoría en cuanto a los accidentes leves, pero es verdad que los graves y muy graves se duplicaron. Entonces es algo que ensombrece esa leve mejoría que teníamos en los leves. La verdad es que no es semana, ¿no?, en la que no salte una noticia de un accidente, de una caída, la semana pasada en Mondéjar también, de una persona que quedó un brazo atrapado en un sinfín. Creo que fue bueno, los datos que tenía yo, al final, cuando recibí la noticia era algo bastante impactante, porque yo enseguida pensé que una amputación grave. Parece ser que después la cosa no fue tan grave. Bien, pues nada, nos alegramos. Y bueno, pues esta semana se aprueba en Consejo de Ministros la tan esperada reducción de la jornada laboral, solo con el respaldo del Ministerio de Trabajo y los sindicatos apoyan, la patronal finalmente se queda fuera. No sé qué sentimientos tiene
finalmente de que no se había podido llegar a un entendimiento, ¿no? con los Pues empresarios. creo que hubiera sido muy positivo y importante que la patronal no se hubiera bajado en las negociaciones, ¿no? De hecho, por parte del gobierno se ofrecían ayudas, sobre todo a pymes, que a lo mejor eran las empresas que podían pasarlo y diversos sectores, como la hostelería, por ejemplo, empresas que lo podían pasar peor. Y la patronal, al bajarse de las negociaciones, rechazó este tipo de ayudas. Yo creo que la reducción de la jornada laboral, contrario a lo que cabe pensar, creo que va a ser un motivo de activación o reactivación de la economía también. Porque está claro que al tener más tiempo libre, más ocio, hay más consumo. Al haber más consumo se genera mayor riqueza. Por otra parte, y yo valoro importantísimo, con el grado de estrés laboral que hay hoy en día, el poder reducir la jornada va a aliviar mucho ese estrés laboral. Ni qué decir de la conciliación de la vida familiar, ¿no? Y incluso yo creo que puede contribuir a descender esa siniestralidad. ¿Y cuál es el siguiente paso? ¿Se aprueba en Consejo de Ministros? ¿Cómo se adaptan los convenios? ¿Cómo se pueden adaptar las empresas? Ahora mismo hay muchos, claro, entiendo que por parte de los empresarios, en muchos convenios, muchas negociaciones se está esperando a ver si se reduce la jornada, si se da por ley, y después pues habrá que trasladar esa mejora a los convenios. Hay muchos convenios y muchos sectores que ya tienen esa jornada, incluso están por debajo. Pero qué duda cabe que esa reducción va a arrastrar a una mejora en cuanto a reducción de jornada en todos los sectores. En la provincia de Guadalajara, ¿qué convenios son los que están pendientes para este año o para el siguiente? El siguiente año tenemos el de logística, un convenio importante. Ahora mismo tenemos pendiente todavía el de panaderías. El de madera está, yo creo que ya a borde de finalizarse, la construcción. Y no mucho más. Pues cambiamos de tema, hablamos del paro. La semana pasada salió la encuesta de población activa, 16.200 parados en la provincia en el primer trimestre. ¿Son cifras soportables? Guadalajara no se encuentra mal en ese sentido si comparamos con muchas provincias españolas y con la región. Vemos que la oscilación, tanto de reducción como de aumento en paro en Guadalajara, es muy, muy leve respecto al resto de provincias de la región. Y yo en la comparativa con el trimestre de 2024 hay un leve descenso, es leve. Creo recordar que hay un aumento en la industria y en la agricultura, un descenso importante en la construcción y después un descenso también en los servicios. Y quizás lo que yo valoraría como más negativo es que aumenta, a pesar de que el paro desciende, aumenta en el sector de mujeres. Muy bien. La paz social en Guadalajara siempre se comenta, ¿no?, que hay buen entendimiento entre administración, patronal, sindicatos. Hablamos además nosotros dos hace poco de esto con motivo de un reportaje. Ahora mismo, ¿qué conflictos laborales hay? Porque hay alguna huelga pendiente, bueno, que está en marcha, no sé si Bormioli sigue. Bormioli no ha llegado a resolución todavía. Y tenemos esas concentraciones de Bormioli y después tenemos principalmente el tema del transporte sanitario. Que el transporte sanitario al final es algo que yo creo que es sangrante, ¿no? Es decir, tiene el convenio desde el 2023, no se ha renovado, pero tenían sueldos ya que venían de 2012. Tienen una jornada laboral de 1.800 horas y están echando 2.184. O sea, creo que la administración tiene que tomar cartas en el asunto y resolver este conflicto. No están pidiendo más que se respete el acuerdo de la ANC. Tiene una subida de un 10% en 3 años, que es lo que se está firmando en todo el resto de sectores y de convenios. Entonces yo creo que todo el apoyo y solidaridad con estos trabajadores y trabajadoras del transporte sanitario, ¿no? Que yo en una ocasión he dicho, eran los héroes no hace mucho, ¿verdad? Que estaban en las calles en plena pandemia salvando vidas y ahora les tenemos un poco abandonados. Uno de los temas también que provoca más conflictos entre quizás trabajador y empresa
son esos permisos retribuidos que se incorporaron hace un par de años aquí en nuestro país. El jurado arbitral laboral, de hecho, aquí en Castilla-La Mancha, creo que un porcentaje muy alto viene a raíz de una interpretación que quizás no está muy clara, ¿no? De esto, por ejemplo, los 5 días por cuidado de un familiar o que está hospitalizado. Sí, el artículo 37.3b, es curioso que cuando había 2 días no había esta conflictividad con la misma redacción, ¿eh? Pero pasamos de 2 a 5 y es verdad que siempre que hay una mejora sustancial en los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, después hay otra parte que reacciona y nos lleva al conflicto, ¿no? Recientemente en UGT hemos ganado un par de sentencias, una del Tribunal Superior de Justicia de la Sala Social en Castilla-La Mancha, donde es muy clara y donde dice que la empresa tiene derecho a exigir el hecho causante y el grado de parentesco, no más. No más, que ahora se están exigiendo que si justificantes diarios por parte de algunas empresas, se está exigiendo que si otra persona no puede hacerse cargo, en fin. El tribunal es claro en ese sentido, con lo cual entiendo que la conflictividad debería cesar ya. Pero, como bien dices, todavía yo la semana pasada estuve en un jurado arbitral con esta causa. ¿Y qué pasa con esos permisos retribuidos de 8 semanas para padres retribuidos, que hasta de momento no son retribuidos, y la Unión Europea dice que tienen que ser retribuidos? Pues es que yo creo que se nos llena la boca de hablar de que somos de Europa, de los avances de Europa, que somos europeos, pues después de muchas cosas estamos ahí reacios a aplicar la normativa o la sensibilidad europea. Lo mismo pasa con el despido. El despido improcedente en España es muy fácil y muy barato, y la Unión Europea, la Carta Social de Derechos Europeos, nos lo viene diciendo desde hace mucho tiempo, que hay que regular eso. Fíjese que yo... lo que son las cosas, ¿no? Yo recordaba ahora con este tema, mi hijo menor tiene 25 años. Yo tuve 2 días de permiso. Es decir, es difícil la corresponsabilidad cuando el padre tiene 2 días de permiso que tienes que dejar a tu pareja. Bueno, si era cesárea como una intervención, tenías algún día más, pues tenías que dejar a tu pareja literalmente recién parida o con puntos de una cesárea a cargo del bebé o la bebé, y tú incorporarte a trabajar. Creo que nadie puede oponerse a estas mejoras, son de sentido común y de humanidad. Hablamos ahora del sindicato de UGT aquí en Guadalajara. El número de afiliaciones, ¿qué tal se encuentra? No sé si ha mejorado en los últimos años, si se ha estabilizado. Estamos en unos 6.700, no te quiero equivocarme. La verdad que es un valor muy positivamente el progreso de estos últimos años de la afiliación, así como el número de delegados y delegadas. La verdad que las federaciones han hecho un trabajo elogiable. Y he estado leyendo algunas de las entrevistas que ha hecho últimamente. Algunas de esas declaraciones hacía referencia a esa recuperación de la Casa del Pueblo aquí en Guadalajara. ¿Cómo se encuentra este asunto? Eso es una espinita que tenemos clavado todos los sujetistas y las sujetistas de Guadalajara. Y no solo, yo creo que mucha parte de la ciudadanía, y así me lo ha hecho saber, que ni siquiera pertenecen a UGT, tienen ese recuerdo histórico de la Casa del Pueblo, ¿no? Ahí en la Plaza Santo Domingo. Yo creo que personalmente que hubo un cúmulo de errores o de circunstancias bien intencionadas en muchos casos, y creo que no se debería haber derribado la Casa del Pueblo. Y es que es un emblema de la ciudad, ¿no? Además se remonta a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y era algo que identificaba a la población de Guadalajara. Yo he estado leyéndome el expediente y ahora mi siguiente acción quiero crear juguetistas y secretarios generales antiguos con solera aquí, que ahora están en la Unión de Jubilados, se han prestado a colaborar. Entonces vamos a hacer ahí una pequeña comisión para ir a UGT de Castilla-La Mancha y después al Confederal y desenmarañar esa madeja de la Casa del Pueblo. Muy bien, pues nada, que haya mucha suerte. Lo vamos a dejar aquí. Juan Antonio Pendas, secretario general de UGT de Guadalajara. Muchas gracias por acompañarnos y mucha suerte. Muchas gracias a ustedes. Buen día.